Buenos días, queridos amigos que nos acompañan en nuestra reflexión semanal. Hoy, jueves 20 de octubre del año 2022. El día de hoy, en nuestra reflexión, vamos a ver uno de los atributos quizás más deliberadamente ignorados de parte de los que decimos seguir a Dios, y es deliberadamente ignorado porque creo yo, no nos conviene y que tiene un profundo vínculo con la prueba, el dolor a la luz de Dios y de su palabra. Estamos hablando de que Dios nos permite la prueba, además de todas las cosas que hemos visto durante estas reflexiones, en nuestras primeras 5 reflexiones, y es porque Dios es justo. Todos queremos el milagro, todos queremos la bendición, todos queremos las cosas buenas, pero muy pocos queremos la justicia para con nosotros. Queremos la justicia para con los demás. Queremos que se haga justicia en los demás, pero no queremos justicia para nosotros. Queremos solo la parte buena, queremos solo el milagro, la bendición, pero la justicia no. Y el problema es que encontramos la excusa bíblica para que sea así. Dios es amor y cuando se trata de los demás, Dios es justo. Esa, mis queridos amigos, es nuestra reflexión del día de hoy. Bienvenidos. Padre, te damos gracias por todo cuanto haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos guías, nos guardas. Gracias por los seres amados que nos has dado. Gracias, Señor, aún por la prueba y por la dificultad. Gracias, Señor, porque reconocemos en ello tu obra y tu mano. Padre, te pedimos que nos perdones por nuestras faltas y errores, por nuestra soberbia, por nuestra comodidad. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales para entender tu palabra, para comprender tu mensaje, para hacerlo nuestra brújula de vida. A ti, Señor, clamamos, a ti oramos, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, les decía que de pronto deliberadamente decidimos ignorar la justicia de Dios. Y eso tiene dos puntos supremamente delicados. El primero es que cuando ignoramos que Dios es justo, automáticamente estamos desconociendo quién es Dios. Y al desconocer quién es Dios, estamos asumiendo nuestro propio liderazgo en la vida, no el liderazgo dado por Dios, no la guía dada por Dios, no aceptando el designio y la voluntad de Dios, sino bajo nuestro propio designio, sino bajo nuestra propia óptica, que es bastante pobre. Dice la palabra de Dios, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos.
Mis planes son más altos que sus planes. En otras palabras, Dios, a través de la prueba, tiene un plan de por medio. Y esto, sumado a que no nos han enseñado a convivir con el dolor, no nos han enseñado a enfrentar el dolor, no nos han enseñado a aceptar el dolor como parte natural de nuestra vida. Entonces encontramos congregaciones o iglesias, como lo quieran llamar, en las que acercarse a Dios u orar a Dios es sinónimo de arcoíris, de unicornio, de que te la vida es rosada, nada malo te va a pasar, todo va a estar bien. Oremos a Dios por el bienestar, oremos por la paz del mundo, oremos por... ¿No? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no creo, y no solo lo creo, estoy absolutamente seguro de que eso no lo dice la palabra de Dios. Y entonces aparecen unos conceptos extraños a la luz de la palabra. Y entonces vamos a ayunar para que Medellín sea convertida en una ciudad de paz. Yo no creo. Entonces vamos a hacer una cadena de oración. Repite esta oración y verás un gran milagro en tu vida. Eh, bueno, es probable, pero no a la luz de Dios ni de la palabra de Dios. Y me refiero al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. A ese Dios, que es el único Dios para mí, no se le puede orar así, ni se le puede evadir su justicia, que es infinita. No se puede, no se puede. Es contrario a lo de él. Vamos a orar para que Dios quite este dolor. Y hay temas que se vuelven tabú dentro de esta temática, dentro de este desarrollo. Temas tan simples y tan sencillos como la muerte de un ser querido. ¿Sí? No, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Es un proceso absolutamente natural. Todo lo que tiene un principio en la vida física tiene un fin de esa vida física. Cuando ha escuchado usted, no, es que se murió una piedra, se murió la piedra del Peñol. No, ¿por qué? Porque es una entidad inerte, sin vida. Solo las cosas que tienen vida mueren. Los animales, las mascotas, las plantas, las bacterias, los virus y, por supuesto, los seres humanos. Y acusamos a Dios de que nos quitó nuestro ser querido y peleamos con Dios. Qué tremendo desconocimiento tenemos de los asuntos de Dios. Y no es que no haya perdido un ser querido, créanme, muchas veces, como todo el mundo, morirse es parte de la vida. Eso va a ocurrir hoy, mañana, pasado mañana. Y así con todo. ¿Por qué es tan importante para Dios este tema de la justicia? Porque el tema de la justicia va totalmente entrelazado con la consecuencia.
Queremos hacer lo que nos place, queremos hacer lo que nos gusta, queremos hacer lo que estimamos o creemos que debe ser. Pero si nos equivocamos, si hacemos un daño, si generamos un dolor, no estamos dispuestos a asumir eso. Y nos escudamos en una disculpa totalmente absurda e ilógica. Y es, yo tenía mis mejores intenciones. Es, yo lo hice por tu bien. Siempre, 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 cualquier cosa que digamos o asumamos o decidamos, siempre va a tener una consecuencia. Y en la mayoría de los casos, o en muchos casos, o en algunos casos, esa consecuencia es la justicia de Dios. Vamos a la palabra. La palabra es fundamental en nuestro proceso de reflexión. Máxime si estamos hablando de la prueba y el dolor a la luz de Dios. Vamos por favor al libro de Isaías, al profeta Isaías, capítulo 26, versículos del 20 al 21. Isaías, capítulo 23, versículo, perdón, 26. Capítulo 26, 2, 6, versículos 20 y 21. Son los últimos versículos que hay allí en el texto del capítulo 26 del libro de Isaías. Dice, estamos leyendo Isaías, capítulo 26, versículos del 20 al 21. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más sus muertos. Que vemos allí una tremenda descripción de la justicia de Dios. Y dice la palabra, escóndete por un momento, refúgiate por un momento, adivine, piense dónde se esconde, dónde se refugia el creyente en Dios. Efectivamente, en Dios, en su palabra. Entonces, cuando tomamos las decisiones egoístas de nuestra parte en contra de la voluntad del designio de Dios, la ira de Dios es desatada sobre esos injustos, sobre esos pecadores, sobre esos cuya consecuencia es la muerte espiritual. ¿Vio para qué es buena la prueba? Nadie quiere estar en una prueba, ni siquiera como espectador. Eso genera un dolor, genera un desasosiego, genera angustia. Y mire lo que plantea aquí el profeta. A usted le va a tocar vivir el juicio de Dios en los demás o en usted, si usted no cumplió con las cosas de Dios. Y esto está dirigido básicamente a aquellos que cumplieron con mantenerse al lado de Dios
y no por ello los libra de la angustia, del dolor y de la prueba, los libra del juicio de Dios. Alguna vez en una de nuestras charlas hablábamos de eso, de qué nos libró Dios. Y la conclusión era contundente. Nos libró de su juicio, de su justicia. Mire que no nos libra de vivir ese momento de caos, de confusión, de dificultad. Nos libra de su justicia. Claramente está allí. Anda, pueblo mío, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. El mensaje va dirigido a los hijos de Dios, a su pueblo, a los que hicieron su voluntad, a los que caminaron conforme su designio. A ellos está dirigido el mensaje. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. El creyente no es aislado de el momento de tribulación, de indignación, de caos. A él le toca vivirlo, pero lo vive de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque lo vive escondido a la luz de Dios, lo vive escondido en su palabra, lo vive protegido bajo sus alas, como lo dice el mismo profeta más adelante. ¿Ya vio la diferencia? No le va a ocurrir nada. Por eso el Salmo dice, porque 1000 caerán a mi diestra y 100.000 a mi izquierda, algo así, pero a ti nada te pasará. No está diciendo que no lo vas a vivir, no está diciendo que mientras que ocurre todo ese acto de justicia de Dios, tú vas a estar dormido y no te vas a dar cuenta de nada. No, no dice eso. Ay, no dice eso. Usted le va a tocar vivir esa prueba con la convicción y con la fe de que usted está al amparo de Dios. Esa es la gran diferencia. Muchas veces la prueba viene como consecuencia de la justicia de Dios. Dice el 21, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Qué está haciendo? Justicia. Justicia. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Es un mensaje de esos que lo ponen a uno como a pensar de una manera muy profunda cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo estamos asumiendo esa consecuencia. Porque una característica muy común de nuestro medio es que queremos tomarnos el veneno y que se muera el vecino. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Si yo me tomo el veneno del odio, del rencor, de la desobediencia, de la soberbia, el único que va a sufrir la consecuencia de eso soy yo. Y detrás de ello vendrá la consecuencia como la justicia de Dios. ¿Quiere hacer lo que usted quiere? ¿Quiere hacer lo que le provoca? ¿Quiere obrar como usted cree que debe obrar? Usted hace lo que le da la gana. Usted es libre. Usted es autónomo. Ok, Dios no tiene nada en contra de eso. Pero créame, va a tener una consecuencia y va a tener que responder ante la justicia de Dios por eso. Ah, entonces usted está diciendo una blasfemia. Claro, ¿no ve que Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Ah, ¿sí? Blasfemo. No, señor. Os hará libres del juicio, os hará libres del pecado.
Conoceréis la verdad del Evangelio, las 5 columnas de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del juicio. Pero no basta con conocer la verdad, hay que vivir la verdad. De nada sirve que yo conozca la gravedad si voy y me tiro por el balcón. Conocí la gravedad, sí, pero sufrió la consecuencia de que la gravedad jala para abajo, no jala para arriba. ¿Me hago entender? Conoció la verdad del Evangelio, sí, pero no lo practiqué. Eso no me libra del juicio ni de las consecuencias. Una cosa es casarse y otra cosa totalmente distinta es permanecer casado. ¿Ok? Una cosa es que yo conozca la palabra de Dios al derecho y al revés, y otra cosa es que yo viva conforme a la palabra de Dios y que yo me esfuerce y sea valiente en cumplir lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, ¿no? Mis queridos hermanos, que el Señor, que es Dios Todopoderoso, nos dé la capacidad de entender, aceptar, conocer y vivir conforme la palabra de Dios. Que el Señor les guarde con la ayuda y la misericordia de Él. Nos vemos el próximo martes para la entrega 7 de 7 de este tema de la prueba a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre